Bienvenidos a Novelas Phantom, tu canal con las mejores audionovelas. Si quieres apoyar el canal y acceder a contenido exclusivo antes, pásate por nuestro Patreon. Link en la descripción. Créditos a su respectivo autor. Capítulo 11. 11. Un nuevo comienzo para la guardería después de que Ariel se fuera esa mañana. No aparecieron más clientes. Al mediodía, Kawaki y BWR disfrutaron de una comida sencilla y aprovecharon el tiempo de tranquilidad para empezar a arreglar el césped desordenado del patio trasero. La guardería estaba empezando desde cero, y tenía muchas cosas que atender personalmente. Recogió y arrojó piedras escondidas en la hierba para evitar que ningún Pokémon tropezara al caminar. Esta zona se convertiría en el lugar donde Pokémon amantes de la hierba como Odish y Ponyta deambularían libremente. La zona boscosa no necesitaba la atención de Kawaki. Los árboles crecían altos y densos, con una copa exuberante y verde, y la luz del sol se filtraba entre los huecos de las hojas y salpicaba el suelo del bosque con una belleza espectacular. Este lugar sería perfecto para que Pokémon como Treecko, Lotad y Seedot establecieran su hogar. En cuanto a la zona del lago, naturalmente pertenecía a Pokémon de tipo agua como Magikarp y Feebas. BWR se quedó de pie en el césped observando a Kawaki trabajar un rato, memorizando rápidamente lo que hacía. Entonces dio un paso adelante, le arrebató la cortadora de césped de las manos y lo empujó hacia atrás para obligarlo a descansar. Kawaki estaba desconcertado. ¿Qué pasa, BWR? Estoy trabajando aquí. Necesito que esta pradera esté bien cuidada para poder cuidar mejor de los Pokémon de nuestros clientes. ¡Gu! BWR empujó a Kawaki a un lado y tomó el control, empujando la cortadora de césped para cortar los mechones de césped desordenados en el suelo. Al ver esta escena, Kawaki comprendió de inmediato. BWR le estaba diciendo que descansara. Esto era realmente, Kawaki se sintió divertido e impotente a la vez. ¿Acaso este BWR lo trataba como a un niño? Lo seguía todo el día cuidándolo. Cuando él estaba feliz, BWR también lo estaba. Cuando estaba triste, BWR también se sentía triste. Dada la fuerza de BWR, Kawaki sabía que no podría resistirse. Mejor dejarle a BWR cortar el césped y prepararse para trabajar en el huerto del otro lado. Ten cuidado, te dejo esto a ti. Voy a volver a la guardería a ver si pasa algún cliente, dijo Kawaki. Cuando termines con esto, daremos un paseo juntos por el bosque esta tarde. ¡Gu! BWR asintió de inmediato. Al ver esto, Kawaki sonrió y se dirigió al jardín. La tierra ya había sido removida con la ayuda del equipo de construcción de Machoke, así que estaba lista para la siembra. Llamaría a esta zona del jardín el jardín de hierbas por ahora. Además de las verduras y frutas de diario, Kawaki también planeaba plantar algunas hierbas esenciales para elaborar medicinas más adelante. Cosas como pociones curativas para restaurar la resistencia, antídotos con efectos desintoxicantes, curas para quemaduras, etc. Así, si algún Pokémon de la guardería se lesionaba, no tendría que ir al pueblo. Podría brindarle tratamiento en casa. El jardín de hierbas no era muy grande. Trabajando solo, Kawaki solo necesitó poco más de una hora para plantar todas las semillas de hierbas y hortalizas que había comprado en Ciudad Petalburgo. Kawaki dividió el campo con una cerca en 3 zonas separadas. Una sección era el huerto de hierbas, otra el huerto y la tercera se dedicaba específicamente al cultivo de bayas. Actualmente, la guardería contaba con 5 árboles de bayas. Pecha Berry, Oranberry, Cherry Berry y Raspberry, respectivamente. La variedad era algo limitada. Al observar estos árboles frutales y el espacio vacío junto a ellos, Kawaki decidió comprar más árboles de bayas más adelante para diversificar la selección de bayas del jardín. Tras terminar de plantar las semillas, Kawaki se dio una palmada en la frente, recordando una cosa más. Casi se le había olvidado regarlas. Rápidamente agarró la regadera Silk, la llenó y empezó a regar cada parcela una por una. Parece que además de Pokémon de tipo planta, también tendré que atrapar un Pokémon de tipo agua para que me ayude con el riego, murmuró Kawaki para sí mismo. ¡Qué momento tan oportuno! Esta noche, al salir, estaría atento a cualquier Pokémon de tipo agua que pudiera estar cerca. Ahora que la guardería tenía ingresos y estaba oficialmente en marcha, podía criar más Pokémon. Cuando Kawaki terminó su trabajo, ya eran las 3 de la tarde y BWR acababa de terminar también. Tómate un descanso. Kawaki le trajo a BWR un vaso de jugo de bayas helado. BWR tomó un sorbo y de inmediato sintió una sensación refrescante y fresca en todo el cuerpo. ¡Gu! BWR estaba muy contento, y su ánimo, que había decaído por el trabajo, empezó a mejorar de nuevo.
Kawaki lo miró de reojo. Esta vez no le había dado ninguna recompensa, quizás para evitar que farmeara regalos del mismo Pokémon con malas intenciones. O quizás porque su nivel de felicidad no había alcanzado el umbral para el siguiente regalo. En cualquier caso, no importaba. El simple hecho de tener a BWR a su lado para ayudarlo le bastaba para sentirse satisfecho. Kawaki miró el reloj de la pared. Ya eran las 3:30 p.m. Decidió salir a ver si había más clientes. Si no, cerraría y exploraría el bosque detrás de la guardería con BWR. Pero justo cuando Kawaki se levantó, un niño de unos 10 años entró corriendo. Otro cliente. Hola, ¿puedo ayudarte en algo? Preguntó Kawaki. Los ojos del chico brillaban. Parecía haber llegado corriendo, con gotas de sudor en la frente por la carrera, y parecía extremadamente emocionado. Jefe. ¿Tiene huevos de Pokémon a la venta? Preguntó el chico emocionado. Kawaki. Lo siento, la guardería acaba de reabrir, por lo que aún no podemos brindar ese servicio. ¿Eh? El chico se quedó atónito y parecía un poco decepcionado. No tienes nada, pero solo había una guardería cerca de Ciudad Petalburgo. Si no podía comprar un Pokémon allí, tendría que capturarlo él mismo. Pero sin un Pokémon, no podía luchar contra Pokémon salvajes. Y un lugar pequeño como Ciudad Petalburgo no tenía un laboratorio de profesores donde pudiera conseguir su Pokémon inicial. Mirando la expresión del niño, Kawaki preguntó. ¿Eres de Ciudad Petalburgo? Uno así es. Me llamo Youngster Yo y hoy cumplí 10 años, se presentó el niño. ¿Cómo supiste que había una guardería aquí? Preguntó Kawaki con curiosidad, ya que aún no había puesto ningún anuncio. La oficial Henry me lo dijo. Respondió el joven Ryo. ¿Oficial Henry? ¿Acaso la oficial Henry lo estaba ayudando con la publicidad? Kawaki se sorprendió un poco. Oh, jefe, ¿cuándo será lo más pronto que tendrás huevos Pokémon en stock? El joven Ryo no pudo evitar preguntar. Kawaki pensó un momento y negó con la cabeza. Todavía no estoy seguro, pero no debería tardar mucho. Contactaré con algunos entrenadores más tarde para que me den nuevos Pokémon. Si necesitas algo o quieres un Pokémon específico, puedes decírmelo con antelación y estaré atento. Además de los servicios de cría, la venta de huevos Pokémon sin eclosionar a los clientes era uno de los principales negocios de la guardería. Por lo general, la liga no permitía la compra-venta privada de Pokémon, pero las guarderías eran la excepción. Cabe destacar que incluso en las guarderías solo se permitía la venta de huevos Pokémon y crías Pokémon. El joven Ryo se sentía decepcionado, pero al oír esto, inmediatamente se animó. ¿Entonces puedo reservar un huevo de Dratini? Kawaki. Ese tipo de huevo Pokémon raro no es algo que una guardería pueda adquirir. Ningún entrenador entregaría ese tipo de huevo a una guardería para ayudar a venderlo. ¿Qué pasa con Vagón? Eso tampoco lo tengo. ¿Charmander? Charmander es de la región de Kanto. No los tenemos en la región de Oen. El joven Ryo inmediatamente pareció abatido. Kawaki no tenía prisa. Un empresario cualificado debía atender a los clientes con entusiasmo, comprendiendo a la vez sus necesidades al detalle, y luego recomendar productos que las satisficieran, generando mayores ganancias para él, logrando una situación beneficiosa para todos. Por lo que decía este chico, parecía que le gustaban mucho los Pokémon geniales y llamativos relacionados con los dragones. Si hablamos de huevos de Pokémon Dragón que la gente común podía conseguir, probablemente solo había una especie. Axew. Pero la guardería no tenía ninguno ahora mismo, y Kawaki no podía garantizar nada. Solo pudo decir. Estaré pendiente de ti. Dame tus datos de contacto. Cuando la guardería tenga huevos Pokémon, me pondré en contacto contigo. Supongo que eso es todo lo que puedo hacer. El joven Ryo le dio a Kawaki el número de su casa y, antes de irse, suplicó con tristeza. Por favor, jefe. Quiero tener un Pokémon propio y viajar con él. Este era el deseo de todo niño que cumplía 10 años en el mundo Pokémon. Hubo un tiempo en que también fue el deseo de Kawaki. Se quedó atónito por un momento, luego sonrió y asintió, prometiendo. Está bien. Comentario 1. Votar capítulo 12. Un nuevo socio. Tras la partida de Leaf, Kawaki repasó con atención los recuerdos del dueño original. Que él supiera, la liga Pokémon de este mundo también proporcionaba Pokémon iniciales para los niños que cumplían 10 años. Pero cada año, había muchos niños de 10 años en diversas ciudades, pueblos y aldeas, incluso la liga de Oen se veía desbordada a pesar de sus buenas intenciones.
Por lo tanto, en algunos pueblos remotos, los niños que querían convertirse en entrenadores solo tenían dos opciones. La primera era atrapar un Pokémon por su cuenta, como los cazadores de insectos, que usaban redes para atrapar a Caterpie o Kakuna durante sus períodos de debilidad antes de la evolución. La segunda era visitar guarderías cercanas para comprar huevos Pokémon. Sin embargo, para ser justos, cuando se trató de beneficios de viaje, no hubo diferencia entre los entrenadores que recibieron Pokémon iniciales y aquellos que atraparon los suyos propios. Ambos pudieron disfrutar de los servicios del centro Pokémon de forma gratuita. La oficial Genmi también está ayudando a promocionar la guardería. Tendré que agradecerle como es debido cuando tenga tiempo, murmuró Kawaki. A las 4, probablemente ya no habría más clientes en la guardería. Kawaki cerró las puertas y ventanas, agarró unas Pokéballs y se dirigió al bosque detrás de la guardería con Bewear. Las imponentes copas de los árboles protegían el cielo, con sus hojas de un verde vibrante y exuberante. Cuando el viento soplaba a través del bosque, todo cobraba vida, susurrando como un coro de 1000 pájaros cantando en perfecta armonía. Al contemplar el mar verde que se extendía ante él, Kawaki no pudo evitar suspirar. ¡Qué vista tan impresionante! Era completamente diferente a las grandes ciudades construidas de acero y hormigón. El ambiente natural lo impactó de lleno, brindándole una sensación refrescante. El simple hecho de estar allí le hacía relajarse de forma natural. Se oían crujidos entre la hierba circundante. Los Pokémon salvajes que vivían allí habían oído movimiento humano y corrían a escapar presas del pánico. Tilde. Bewear también estaba feliz. El padre del dueño original había sido el guardabosques de este bosque. Debido a la tierra fértil, la exuberante vegetación, los vastos recursos naturales y la abundancia de Pokémon, el bosque atraía la atención de gente codiciosa. Según sus recuerdos, cuando el dueño original tenía 6 años, unos cazadores de Pokémon habían venido a robar Pokémon del bosque. Por suerte, su padre los detuvo y llamó a la policía para que los arrestaran. Kawaki y Bewear se encontraban en la linde del bosque. Quizás por estar cerca del camino, no había muchos Pokémon viviendo allí, y la especie era bastante común. Mirando las figuras de Pokémon en el césped, Kawaki las nombró una por una. Un Zigzagoon de tipo normal. Parece un Tanuki, es muy lindo. Es un Wurmple. Y también sus formas evolucionadas, Silcoon y Beautifly. Ver a la Beautifly bailar con gracia entre las flores llenó de curiosidad a Kawaki. Desafortunadamente, en cuanto la Beautifly los vio a él y a Bewear, se fue volando frenéticamente. ¿Soy tan aterrador? A Kawaki le costaba creerlo. Pero pronto se dio cuenta de que Beautifly no le tenía miedo a él, le tenía miedo a Bewear. En ese momento, Bewear mantenía una expresión seria, observando atentamente los alrededores para evitar que algún Pokémon salvaje y escurridizo le tendiera una emboscada a Kawaki. Eso no podría pasar, ¿verdad? Kawaki no pudo evitar decir. Al segundo siguiente, un Mirtina surgió de la hierba, abriendo su boca llena de colmillos afilados y mordiéndolo brutalmente. Las pupilas de Kawaki se contrajeron. Pero inmediatamente después, una figura confiable le bloqueó el paso. El rostro de Bewear se ensombreció al lanzar un puñetazo. Su habilidad de poder enorme se activó, y el Mirtina salió volando al instante, aterrizando inmóvil en la hierba distante, aparentemente inconsciente. Kawaki. Exclamación de apertura, exclamación de apertura, exclamación de apertura, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Con la crisis resuelta, Bewear se dio la vuelta y miró a Kawaki con una expresión alegre. Muy bien, podrían seguir avanzando. Kawaki. Quizás porque había menos rastros de actividad humana, cuanto más profundizaban, más tipos de Pokémon podían ver. Las semillas se adhieren a las ramas de los árboles, absorbiendo nutrientes. El hongo permanece completamente quieto bajo las hojas caídas. Grupos de Odish agrupados, camuflados como parches de hierba. Budew descansando perezosamente en la luz del sol. Kawaki incluso vio lo que parecía ser un Ralts, pero cuando intentó observar más de cerca, el Pokémon usó teletransporte y desapareció. No estaba seguro de si era un Abra o un Ralts. Bewear parecía desconcertado. El cielo se iba oscureciendo poco a poco. Después de deambular, no se habían encontrado con muchos Pokémon de tipo planta, pero aún así, Kawaki ya tenía una idea. Qué lástima que no nos encontramos con ningún Pokémon de tipo agua. La zona era toda bosque sin un solo río, y los Pokémon de tipo agua solo aparecían cerca de fuentes de agua. En ese caso, resolvería primero el problema de los Pokémon de planta.
Kawaki dirigió su atención a un Odish solitario en la distancia que no se quedaba con el otro Odish. Pokémon. Odish género. Femenino habilidad. Huir movimientos. Absorber, aroma dulce, espora aturdidora, polvo somnífero, ácido, poder de la naturaleza, síntesis, incrustar estado. Saludable estado de ánimo. Feliz. 20 nivel de amistad. 0, son desconocidos el uno para el otro. Descripción. Una hierba es tan feliz estando sola. ¿Odish un Odish que disfruta de la soledad? Preguntó Kawaki, algo sorprendido. Era realmente especial. Sin embargo, las cualidades especiales de este Odish no se limitaban solo a eso. Poder de la naturaleza, síntesis, incrustar, no esperaba que este Odish dominara los 3 movimientos simultáneamente. ¿Son movimientos de huevo? ¿O los aprendió de forma natural? Cualquiera que fuera no afectaría la rareza de este Odish. Si era lo primero, significaba que sus padres eran muy poderosos y podían transmitir sus movimientos a sus descendientes. Si era lo segundo, significaba que este Odish poseía una perspicacia extraordinaria. Sin lugar a dudas, este fue un Odish de primera calidad. En cuanto al otro Odish, la mirada de Kawaki se desvió hacia el otro Odish en la distancia. A diferencia de este, esos Odish solo conocían algunos movimientos dispersos como absorber, aroma dulce, espora aturdidora y polvo somnífero. En ese caso, está decidido. Eres tú. Odish era un Pokémon de tipo planta con la habilidad clorófila y 2 posibles evoluciones finales. Vileplume y Bellossom. Su evolución final, Bellossom, podía usar la energía de tipo planta para cuidar hierbas y vegetales, e invocar la luz del sol mediante la danza para el crecimiento de los cultivos, ideal para su jardín de hierbas. No solo eso, Bellossom también podría servir como sanador, proporcionando tratamiento a los Pokémon heridos en la guardería, restaurando su resistencia y curando sus estados. Comentario 2 comentarios. Votar capítulo 13. 13. Odish bajo la luz de la luna. Ten cuidado, ten cuidado. Gritó Kawaki. Gu. Bewear miró hacia el salvaje Odish e inmediatamente comprendió lo que quería decir su pequeño humano. Se levantó y comenzó a caminar en esa dirección con pasos pesados. El enorme cuerpo, de más de 2 metros de altura, emitía sonidos sordos al moverse por la hierba. Para el Odish, era como si el suelo temblara bajo sus pies. El Odish, que disfrutaba del sol vespertino, se despertó de repente. Al abrir los ojos, vio un Pokémon imponente justo frente a él, bloqueándole el paso. ¿Extraño? Recién despertado, el cuerpo vegetal del Odish aún no estaba del todo alerta. Sus pequeños ojos mostraban una evidente confusión. Pero al segundo siguiente, este Odish de repente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Extraño. Soltó un grito de alarma, entró en pánico y saltó del suelo, girándose casi instintivamente para huir. Auge. Bewear balanceó su brazo y lanzó un brazo martillo que golpeó al Odish y bloqueó su ruta de escape. El pequeño Odish parecía serio mientras se giraba para mirar al Pokémon y al humano que estaba detrás de él. ¿Entonces quieres capturarme? Eso no será tan fácil. Si así es, luchemos. El Odish sacudió las hojas que tenía en la parte superior de la cabeza y, en un instante, pequeñas motas de polvo volaron hacia Bewear. ¿Espora aturdidora? Ordenó Kawaki. Prepárate, aguanta la respiración y usa placaje. Gu. El enorme cuerpo de Bewear, de más de 2 metros de altura, cargó contra el Odish como un tanque. El pequeño Odish no tuvo tiempo de esquivarlo y salió volando hacia atrás, colapsando en el suelo y perdiendo su capacidad de luchar. Kawaki inmediatamente sacó una Pokébola roja y blanca de su bolsillo y la arrojó hacia el Odish. Con un clic, un rayo de luz roja salió disparado de la Pokéball, envolvió el cuerpo del Odish y lo atrajo hacia adentro. La Pokéball golpeó el césped y comenzó a temblar. Una vez, 2 veces, 3 veces, luego se quedó completamente en silencio. Esto significó que la captura fue exitosa. Kawaki sintió una oleada de alivio. Caminó hacia adelante para recoger la Pokéball de Odish. Ahora la guardería tendría un Pokémon de tipo planta dedicado a ayudar con las hierbas. Pero antes de eso, necesitaba conocerse primero con los Odish. Porque las Pokéballs de este mundo no tenían funciones de lavado de cerebro. Incluso si capturaras a la fuerza a un Pokémon en una Pokéball, no necesariamente obedecería tus órdenes. Solo a menos que les demuestres tu fuerza o carácter, podrás ganarte verdaderamente su reconocimiento. Cuando Kawaki regresó a la guardería, estaba completamente oscuro. La brillante y clara luz de la luna se derramaba sobre la tierra, e incluso sin iluminación artificial, se podía ver todo a nuestro alrededor con claridad.
Empujó la puerta, encendió las luces y se sentó en el sofá con BWR, sacando la Pokéball de Odish. Cuando un destello de luz blanca pasó, la pequeña figura de Odish apareció en la mesa, con los ojos abiertos, mirando con algo de miedo al humano y al Pokémon que tenía delante. Kawaki trajo una medicina curativa tipo aerosol para tratar las heridas de los Pokémon, tratando las heridas del Odish mientras calma sus emociones. No tengas miedo, Odish. Soy Kawaki y él es BWR. Nos alegra mucho conocerte. Al sentir la suave niebla rociándose sobre su cuerpo, las heridas de la batalla anterior dejaron de dolerle al instante. El Odish abrió mucho los ojos, con cierta alegría. ¡Qué pasada! Al ver que Odish había aceptado su destino de ser capturado, Kawaki sonrió levemente y dijo: Bueno, entonces, cuida de nosotros a partir de ahora, Odish. El Odish miró fijamente al humano que tenía delante. Extraño, Kawaki miró las estadísticas de Odish y descubrió que su felicidad había bajado de 20 a 10. Pero su amistad había cambiado de 0 a 10. También había un mensaje después. Tu formidable fuerza le ha valido el reconocimiento del Odish. Te reconoce como su entrenador. Al ver esto, Kawaki sonrió levemente. El afecto y esas cosas podían cultivarse con el tiempo. Mientras el Odish estuviera dispuesto a seguirlo, todo estaría bien. Guru Guru Guru. En ese momento, el estómago de BWR emitió una serie de ruidos retumbantes. Al oír esto, tanto Kawaki como Odish se sobresaltaron un poco y luego miraron simultáneamente hacia BWR. Guru, BWR se rascó la cabeza algo avergonzado. Kawaki no pudo evitar reír. Bueno, voy a preparar la cena ahora mismo. La guardería tenía pocos ingredientes. Kawaki se preparó un plato de fideos y preparó un festín de bayas y golosinas Pokémon compradas en Pueblo Hoja de Otoño para BWR y Odish. Bajo la cálida iluminación, un humano y 2 Pokémon estaban sentados alrededor de la pequeña mesa del comedor, comiendo muy felices. Odish, ve a comer. Cuando terminemos, te mostraré nuestra casa. Dijo Kawaki. El Odish, que había crecido en la naturaleza bebiendo solo rocío, nunca había probado nada tan delicioso. Comía las delicias a grandes bocados mientras asentía con entusiasmo. ¡Qué pasada! En una sola comida, la amistad de Odish ya había aumentado de 10 a 30, y su felicidad había saltado de 10 a 50. El aumento de felicidad de casi 40 puntos le trajo directamente a Kawaki una nueva recompensa. El humor de Odish ha mejorado, felicidad más 40, recibió el regalo de Odish. Polvo para dormir TM. Polvo somnífero, TM. Esparce polvo somnífero para adormecer al oponente. Usos restantes. 9.999, 9.999. Un nuevo movimiento, Kawaki no esperaba esta agradable sorpresa. Genial. Mañana los servicios principales de la guardería podrían ampliarse con una oferta más. Después de cenar, BWR fue a la cocina a lavar los platos. Mientras tanto, Kawaki llevó a Odish al jardín donde crecían varios árboles frutales, hierbas, flores y cultivos. Aquí la hierba era exuberante y verde, la luz de la luna cubría el suelo y, cuando pasaba la brisa de la tarde, las hojas de los árboles frutales producían suaves sonidos susurrantes, creando una atmósfera de ensueño. Detrás de ellos estaba la guardería bien iluminada, y un anillo de vallas a su alrededor protegía este jardín, separando todo lo que había allí del mundo exterior y convirtiéndolo en su pequeño hogar. Una sensación tangible de seguridad los invadió. Extraño, con solo una mirada, el Odish se enamoró de este lugar. Pequeños destellos de luz aparecieron en sus pequeños ojos. ¿Te gusta? Kawaki se agachó y preguntó desde el mismo nivel que el Odish. Odish. El Odish asintió repetidamente. El lugar donde vivimos es la guardería. Este es el jardín que uso especialmente para cultivar flores, césped y árboles, y también es el espacio habitable que he preparado para ustedes. De ahora en adelante, podrán vivir aquí en paz. Si quieren dormir bajo los árboles frutales, pueden dormir bajo los árboles frutales. Si quieren dormir en el césped, pueden dormir en el césped. Nadie los molestará, dijo Kawaki. El Odish no pudo evitar dejar volar su imaginación. En una noche tranquila y hermosa, yacía sobre el césped del jardín, acariciado por la suave brisa vespertina. Arriba, el cielo azul profundo e inmenso, y allí se quedaba, sintiendo la brisa, bañándose en la suave luz de la luna. Extraño, qué sensación tan maravillosa. Comentario 1. Votar capítulo 14. 14. Este Growlithe no es legal. Bajo la atenta mirada de Kawaki, la amistad de Odish aumentó de 30 a 40.
Al ver esta escena, Kawaki sonrió levemente. Extendió la mano para acariciar suavemente la cabecita de Odish y dijo: de ahora en adelante, somos familia. Vivamos bien juntos aquí. Al venir a este mundo solo, heredando esta guardería y el BWR del propietario original, era imposible no sentirse solo. Pero afortunadamente, a partir de ahora ya no estaba solo. Tenía Pokémon. BWR, Odish y Growlithe, que pronto nacerá, estos Pokémon eran su familia en este mundo. Como si percibiera el estado de ánimo actual de Kawaki, el Odish lo miró y parpadeó con sus pequeños ojos, luego asintió repetidamente. Extraño. Kawaki dejó al Odish en el jardín, porque en comparación con el interior, el Odish prefería vivir al aire libre, lleno de energía natural. Más importante aún, los Odish eran Pokémon nocturnos. Caminaban constantemente de noche, creciendo mientras se bañaban en la luz de la luna. El jardín era lo suficientemente grande para que el Odish pudiera moverse libremente. Kawaki se despidió del Odish y regresó a la guardería. En la sala, BWR ya había terminado de lavar los platos y cogió la escoba para comenzar las labores de limpieza diaria. Tan confiable. El corazón de Kawaki rebosaba de gratitud hacia BWR. Gracias por todo tu esfuerzo, BWR. A BWR no le importaba en absoluto el trabajo. Si no lo hacía él, tendría que hacerlo su pequeño humano, y no quería cansarlo. Así que la mejor solución fue que se encargara de todas las tareas del hogar. De esta manera su pequeño humano podría relajarse un poco. Primero iré a ver cómo está el Growlithe, dijo Kawaki. BWR asintió. Kawaki subió las escaleras al segundo piso. El huevo de Growlithe estaba en su habitación. Cuando fue a Fallarboard Town hace unos días, compró muchos artículos de primera necesidad. Esto incluía una cama para perros para Growlithe, así como comida para Pokémon jóvenes recién nacidos, como Momo Milk. Los Pokémon eran diferentes de las criaturas comunes. Sus cuerpos eran a la vez poderosos y frágiles. Lo suficientemente poderosos como para respirar fuego, escupir agua y causar terremotos, pero lo suficientemente frágiles como para perder la vida por una simple fiebre o un resfriado. Especialmente los Pokémon recién nacidos. Solo con un cuidado cuidadoso podrán crecer sanos y fuertes. En el dormitorio, ese huevo con dibujos de un rojo intenso descansaba tranquilamente en su nido de incubación. Huevo de Growlithe. Un huevo de Pokémon que puede hacer eclosionar al Pokémon de tipo fuego Growlithe. Estado de salud. Saludable padre. Arcanine, fuerza de nivel 4 élite madre. Arcanine, fuerza de nivel 4 élite progreso de eclosión. 29-30. Kawaki dio un paso adelante y sostuvo el huevo en sus brazos, hablándole a lo que había dentro. Growlithe, ¿me oyes? Soy Kawaki y tengo muchas ganas de que nazcas. No era Kawaki hablando consigo mismo. Como al Growlithe dentro del huevo le quedaba menos de un día para la eclosión, ya estaba completamente desarrollado y podía oír e incluso sentir el mundo exterior. Efectivamente, cuando Kawaki terminó de hablar, la temperatura de la cáscara del huevo comenzó a subir rápidamente. Este era el Growlithe interior respondiéndole. Genial, parecía que el Growlithe estaba muy sano. Kawaki sonrió, con el corazón lleno de anticipación. En ese momento, de repente vio una línea de información sorprendente en la cáscara del huevo de Growlithe. Actualmente se puede realizar educación prenatal. Enseñarles movimientos a los Pokémon que aún están en el huevo les permite aprender movimientos que normalmente no podrían aprender durante su crecimiento normal. Número actual de movimientos que Growlithe puede aprender mediante la educación prenatal. 5. La cantidad de movimientos de la educación prenatal está relacionada con el talento, la afinidad energética y la comprensión del Pokémon. Cuanto más altos sean estos tres factores, más movimientos se pueden enseñar. Por el contrario, cuanto más bajos sean, menos movimientos se pueden enseñar. Movimientos que se pueden enseñar actualmente. Ojos de muñeca, placaje, polvo para dormir. Continuar con la educación prenatal. Kawaki. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Un signo de interrogación no pudo evitar aparecer sobre su cabeza. Espera un momento. ¿Era esto razonable? Lo que esas palabras significaban era, los regalos de movimiento que había recibido previamente de BWR y Odish también podrían usarse en Pokémon que ni siquiera habían salido de sus huevos todavía. E incluso podrían superar las limitaciones, permitiendo que los Pokémon aprendan movimientos que originalmente no podían aprender. Ojos de muñeca gruñendo. Polvo para dormir Growlithe. Esto no era legal, ¿verdad?
Mientras pensaba esto, Kawaki procedió con la educación prenatal para Growlithe en el huevo, enseñándole ojos de muñeca, polvo para dormir y tacle sin dudarlo en absoluto. Como si esperar un segundo más significara perderse algo. Es broma, quién sabe si el Growlithe se liberaría de su caparazón al instante. Si perdía la oportunidad de recibir educación prenatal, lo lamentaría para siempre. Porque una vez que Growlithe naciera, ya no habría forma de enseñarle estos movimientos. En la sala de estar. Bewear terminó de limpiar y fue a comprobar que las puertas de la guardería estuvieran bien cerradas. Solo después de haber terminado todo el trabajo dejó la escoba y miró a su alrededor, a la guardería renovada. En el jardín, Elodish caminaba felizmente, bañándose en la luz de la luna. En el dormitorio del segundo piso, su pequeño humano miraba con anticipación al Pokémon en ese nuevo. ¡Qué maravilla! La guardería se animaba cada vez más. De pie fuera de la puerta viendo esa escena, pensando en los cambios en su pequeño humano estos últimos días y cómo la guardería estaba mejorando y más animada, Bewear se sintió reconfortado y feliz, pero también un poco triste. Bewear sintió una amargura en el corazón. Se giró silenciosamente y se fue, bajando al patio trasero, donde se sentó en una gran roca y miró la luna en el cielo. Hace mucho, mucho tiempo, su entrenador, el padre de su pequeño humano, había operado esta guardería con ellos exactamente de esta manera. En aquel entonces, él solía sentarse a menudo en esa misma roca y admirar el hermoso cielo nocturno mientras les contaba sobre las constelaciones de arriba. Más tarde, el amo conoció a su esposa y tuvieron a su pequeño humano. A partir de ese momento, Bewear trató al pequeño humano como si fuera su propio hijo. Cuando el pequeño humano era feliz, él también lo era. Cuando el pequeño humano estaba triste, se sentía triste también él. Hasta hace 3 años, cuando ocurrió ese accidente, todo cambió. Su entrenador murió. Nunca más podrían escucharlo contar historias sobre Pokémon que descendieron de las estrellas bajo este cielo estrellado. Los ojos de Bewear se humedecieron y las lágrimas corrieron por su rostro, humedeciendo el pelaje de sus mejillas. Pokémon. Bewear género. Femenino habilidad. Esponjoso talento. Gran poder movimientos. Placaje, mirada lasciva, aguante, ojitos de muñeca, golpe, mayal, venganza, golpe al cuerpo, brazo martillo, danza de espadas, hiperrayo, descanso, regreso, dolor dividido estado. Saludable estado de ánimo. Felicidad. Menos 90 amistad. 100, dependen el uno del otro en este mundo. Descripción. El pequeño humano es lo más importante del mundo. Bewear. Kawaki permaneció en silencio en la distancia, observando la escena. En algún momento apareció una pequeña nube oscura sobre la cabeza de Bewear y comenzó a llover intensamente. Fue doloroso, fue triste. ¿Estaba pensando en cosas del pasado? Kawaki recordó acontecimientos de hace mucho, mucho tiempo en la memoria del propietario original. Cuando un entrenador muere, ¿cómo podría su Pokémon no sentirse triste? Cuando llegó la noticia del naufragio, el propietario original casi se desmayó del dolor. En ese momento, a pesar de que también sufría un dolor inmenso por perder a su entrenador, Bewear todavía se había obligado a mantener la calma y usó el movimiento Pine Split en su pequeño humano. Las emociones de Kawaki eran increíblemente complejas. Quizás porque su alma se había fusionado por completo con los recuerdos del dueño original, no pudo evitar sentir una oleada de intensa tristeza. Esta vez, deja que use Pine Split en Bewear. Kawaki caminó hacia adelante y se sentó junto a Bewear. Bewear se secó rápidamente las lágrimas. Kawaki agarró la pata de Bewear, usando este gesto para mostrar que siempre permanecería a su lado. Escuché a todos en el orfanato decir que quienes mueren se convierten en estrellas en el cielo. Si algún día ves estrellas desconocidas allá arriba, tal vez se convirtieron en eso. Bewear se quedó mirando fijamente sin comprender. Así que mamá y papá definitivamente nos están mirando desde allá arriba. Cuidado, trabajemos duro juntos y demostrémosles lo bien que lo estamos haciendo. Bewear levantó la cabeza y miró fijamente el cielo estrellado, tratando de encontrar 2 estrellas entre los innumerables cuerpos celestes que nunca había visto antes. En ese momento, de repente, 2 estrellas brillaron. Eran 2 estrellas que nunca había visto antes. Y al lado de esas 2 estrellas había una estrella diminuta y discreta. Los ojos de Bewear se iluminaron y rápidamente señaló esas 2 estrellas. ¡Gu! Los veo, Bewear, dijo Kawaki. Mamá y papá definitivamente tampoco querrían que siguiéramos deprimidos. ¡Gu! Así que, Bewear. Kawaki lo miró y dijo. Trabajemos duro para vivir bien mañana también.
BWR inmediatamente no se sintió tan triste como antes. Miró las estrellas en el cielo, luego a Kawaki que lo acompañaba a su lado y respondió. Gu. Comentario 1. Votar capítulo 15. 15. El nacimiento de Growlithe. El humor de BWR ha mejorado, felicidad más 140, recibió el regalo de BWR. Danza de espadas TM. Bajo la luz de la luna, Kawaki estaba sentado junto a BWR cuando de repente un mensaje apareció ante sus ojos. Se sobresaltó un poco, pero inmediatamente comprendió. Su Pain Split había funcionado. Sin embargo, comparado con el estado actual de BWR, este movimiento ya no parecía tan importante. Después de secarse las lágrimas, BWR se recompuso rápidamente. La vida tenía que continuar. Ya no estaba solo. Aún tenía a su pequeño humano, la guardería y nuevos compañeros. Gu. Kawaki sonrió y dijo. Sí, trabajemos duro juntos mañana. Después de consolar a BWR, que se encontraba secretamente afligido, Kawaki lo dejó dormir bien por la noche, mientras él regresaba al dormitorio para examinar cuidadosamente el movimiento que acababa de recibir de BWR. Danza de espadas, MT. Realiza una danza frenética que fortalece el espíritu de lucha y aumenta considerablemente el ataque. Usos restantes. 9.999, 9.999. Danza de espadas. Kawaki estaba algo sorprendido. En comparación con Sleek Powder y Baby Doll Eyes, este fue un movimiento extremadamente raro. El impulso que Danza Espada podía otorgar a un Pokémon en combate era aterrador. Si lograbas usarlo con éxito una vez, incluso si tu fuerza era ligeramente inferior a la de tu oponente, probablemente podrías convertir la derrota en victoria al instante. Con múltiples potenciadores, incluso podrías barrer a todo un equipo con un solo Pokémon. Lo más importante es que ahora podía criar un Growlithe que podía usar danza de espadas. Growlithe ya había dominado 3 movimientos a través de la educación prenatal. Baby Doll Eyes, Tackle y Sleek Powder, dejando exactamente 2 lugares para los movimientos de educación prenatal. Kawaki no dudó en usar su habilidad en el huevo de Growlithe frente a él. Danza de espadas agregada. Al segundo siguiente, la temperatura de la cáscara del huevo comenzó a aumentar drásticamente. Grieta. Como si no pudiera soportar el poder del Pokémon en su interior, una fisura apareció en este huevo Pokémon con sus patrones de color rojo fuego. Crack crack crack, la fisura se extendió en un instante. Bajo la mirada sorprendida de Kawaki, de repente asomó una pequeña cabeza de cachorro con fragmentos de cáscara de huevo en la parte superior. Era un pequeño Pokémon perro con nariz húmeda, ojos negros brillantes y pelaje naranja que cubría su cuerpo. Growlithe había nacido. Pokémon. Growlithe género. Masculino. Habilidad. Intimidar movimientos. Placaje, polvo para dormir, ojos de muñeca, danza de espadas, mirada lasciva, brasa, sol matutino. Estado. Saludable estado de ánimo. Emocionado. Felicidad. 50 amistad. 99, te considera su familia más cercana. Descripción. Guau, guau, guau. Growlithe guau, guau, guau. Growlithe saltó del huevo y se sentó en el suelo, ladrando mientras movía la cola hacia Kawaki. ¡Qué Pokémon más lindo! Kawaki sonrió y dijo. Hola, Growlithe. Soy Kawaki. Growlithe. Guau. Los Pokémon recién nacidos eran de tamaño pequeño y necesitaban cierto tiempo antes de poder crecer hasta alcanzar proporciones normales. Kawaki podría fácilmente levantar el Growlithe con una mano en este momento. Sin embargo, no lo hizo. En cambio, fue a la cocina de buscar la leche Moo que había comprado antes, la vertió en un tazón y se la puso delante a Growlithe. Bebe. Si bebes mucho, crecerás rápidamente. Growlithe bajó la cabeza para olfatear y luego felizmente comenzó a beber la leche. Esta leche Moo fue producida por un Pokémon llamado Miltank. Era increíblemente nutritiva. Ya fuera humano o Pokémon, cualquiera que la bebiera desde pequeño sin duda crecería alto y fuerte. Había oído que también había un tipo de leche de cabra más raro producido por un Pokémon llamado Gogoat, pero Kawaki no había visto ninguno en la ciudad. Growlithe se bebió rápidamente toda la leche. Salir del cascarón le había consumido parte de la energía, y bostezó con aspecto algo cansado. Growlithe miró a Kawaki con ojos húmedos. Kawaki estaba revisando los movimientos que Growlithe ya conocía. Con Growlithe como ejemplo, parecía que la guardería podría ofrecer un nuevo servicio. Eso sería la eclosión de un huevo. Deje que los entrenadores alojen a sus Pokémon aquí, que pasen tiempo juntos y pongan huevos, luego él podría cuidar esos huevos y enseñar a los Pokémon que están dentro movimientos que normalmente no podrían aprender.
este podría convertirse en el servicio estrella de la guardería. Murmuró Kawaki. El Growlithe a su lado vio que Kawaki no estaba prestando atención y se puso algo ansioso, mirándolo repetidamente y ladrándole un par de veces. Solo entonces Kawaki volvió a ponerse firme y levantó a Growlithe sobre la cama. Si estás cansado, descansa aquí. Había oído que dormir con Pokémon hacía que fuera más fácil acercarse más entre sí. Kawaki dormía en una cama individual. Aunque no era grande, era más que suficiente para él y Growlithe. El pequeño Growlithe yacía de lado en los brazos de Kawaki. Abrió los ojos soñoliento para mirar a Kawaki frente a él, se acurrucó en sus brazos y se durmió plácidamente. Mientras tanto, Kawaki observó los movimientos que Growlithe conocía actualmente. Placaje, polvo para dormir, ojos de muñeca, danza de espadas, mirada lasciva, brasa, sol de la mañana. Los primeros 4 eran los que había enseñado a través de la educación prenatal, mientras que leer y enver eran movimientos que Growlithe conocía naturalmente. En cuanto a Morning Sun, parecía ser un movimiento heredado. Para Growlithe, esta también fue una habilidad bastante buena que compensó sus capacidades de resistencia. Baby Doye y ese Intimidate redujeron el ataque, Sleek Powder infligió condiciones de estado, Lee redujeron la defensa, Swords Dance aumentó su propio ataque y, finalmente, Tackle y Ember proporcionaron daño. Un Growlithe con este conjunto de movimientos sería absolutamente excelente para las batallas, especializándose en tomar a los oponentes con la guardia baja. Este Growlithe fue definitivamente un Growlithe único en el mundo Pokémon. Siendo ambos padres Arcanine de nivel Elite Four, ver hasta dónde podría crecer este Growlithe en el futuro era realmente algo que esperábamos con ilusión. La noche transcurrió sin incidentes y a la mañana siguiente, Kawaki descubrió algo. Después de una noche compartiendo la misma cama, la amistad de Growlithe había aumentado del 99 al máximo de 100. Mirando al pequeño Growlithe moviendo cariñosamente su cola frente a él, Kawaki suspiró. No es de extrañar que a los entrenadores de aquella época les gustara compartir la cama con los Pokémon. Esto realmente fomenta la amistad rápidamente. Kawaki no pudo evitar pensar que si capturaba nuevos Pokémon en el futuro, tal vez podría usar este método para acercarse a ellos. Como el pequeño y lindo EV, el esponjoso Vulpix de Alola, por supuesto, Pokémon como Aggron, Tyranitar o Gardevoir estaban fuera de cuestión. Los 2 primeros eran demasiado grandes. En esta cama pequeña no cabían en absoluto. En cuanto a Gardevoir, alguien que hubiera visto fanart de Gardevoir en su vida anterior simplemente no podría mirar directamente la idea de compartir una cama con Gardevoir. Mejor no. 11111 apoya y lee más de 10 capítulos avanzados en Patreon https. patreon.com/mago perdido, simplemente elimina el guión para acceder a Patreon normalmente. Comentario 2 comentarios. Votar capítulo 16. 16. Información legendaria. La luz de la mañana se filtraba a raudales en el patio de la guardería mientras la guardería de Kawaki comenzaba oficialmente otro día de trabajo. A esa hora, los entrenadores ambulantes probablemente estaban saliendo de sus sacos de dormir, preparando el desayuno para ellos y sus Pokémon. Sin clientes en la tienda, Kawaki preparó el desayuno con tranquilidad para él y varios Pokémon. Las bayas y las galletas de Pokémon de Bewear, la leche Momo de Growlithe, y las bayas y golosinas de Oddish. Como Pokémon de tipo planta, Oddish, como la mayoría de los Pokémon de tipo planta, no necesitaba comer comida humana. Crecían perfectamente mediante la fotosíntesis diaria, absorbiendo nutrientes del suelo y disfrutando de la luz de la luna. Pero para los Pokémon de entrenadores, eso no era suficiente. Solo alimentándose adecuadamente podían fortalecerse. La guardería se encontraba en fase de reconstrucción, y Kawaki planeaba aprovechar este tiempo para repasar sus conocimientos de cría Pokémon y su estudio de hierbas. Una vez que aprendiera a hacer Pokébloques y a preparar remedios herbales, podría crear comida Pokémon personalizada según las necesidades individuales de cada Pokémon. Después del desayuno, la guardería abrió oficialmente sus puertas. El recién nacido Growlithe sentía curiosidad por todo lo que lo rodeaba, corría por toda la casa y exploraba cada rincón de la guardería. El nocturno Oddish regresó al jardín de hierbas, buscó un lugar con sombra, usó raíz y enterró la cara en la tierra para dormir. Bewear siguió a Growlithe con una escoba, luciendo exasperado mientras limpiaba las huellas en forma de flor de ciruelo que habían quedado en el piso. Mirando al Pokémon activo, Kawaki sonrió levemente, luego se giró para tomar su pequeña pizarra y agregó algo de información. Servicios principales de guardería 1. Abordaje Pokémon 2.
Tutoría de movimientos actualmente disponible. Ojos de muñeca, placaje, somníferos, danza de espadas. 3. Eclosión de huevos. Coloca 2 Pokémon del mismo grupo de huevos pero de diferente género simultáneamente en la guardería para criar crías superiores mediante la producción de huevos. 4. Objetos raros disponibles para intercambiar. Piedra común, raíz grande. 5. Alojamiento y comida todo listo. Después de actualizar la información, Kawaki salió y colocó la pizarra frente a la guardería. En ese momento, de repente notó un Taillow salvaje posado en el techo, mirándolo fijamente. Taillow, el ave regional de Hoenn. La pequeña golondrina era muy linda. Kawaki sacó una golosina con naturalidad y se la lanzó a Taillow. El Taillow miró hacia abajo, recogió la golosina con su pico y se la tragó. Inmediatamente, el rostro de Taillow mostró evidente satisfacción y alegría. Y al segundo siguiente, una línea de texto apareció ante los ojos de Kawaki. El humor de Taillow mejoró, felicidad más 40, recibió el regalo de Taillow. Fragmento de información 1. Taillow compartió contigo el fragmento de información 1. En el norte de la región de Hoenn, hay un Pokémon que puede transformarse en humano. Si logras que Taillow se sienta más feliz, podría compartir contigo más información sobre ese Pokémon. Kawaki. Interrogación de cierre. ¿Qué carajo? Un Pokémon que puede transformarse en humano, el Pokémon del que hablaba Taillow. ¿Podría ser el Pokémon legendario Latias? Hasta donde Kawaki sabía, en todo el mundo Pokémon, solo Latias encajaba con esa descripción. En la película Héroes Pokémon, los dioses guardianes de la capital del agua, la Latias que se transformó en una niña humana fue amada por el público. Kawaki miró a Taillow con incredulidad. Un Pokémon legendario, Taillow entrecerró los ojos, aparentemente esperando su respuesta. Kawaki se giró y sacó más golosinas Pokémon de la guardería, apilándolas frente a Taillow. Taillow parecía satisfecho y continuó comiendo. Después de comer aproximadamente la mitad, Taillow finalmente se detuvo. Y Kawaki finalmente vio la segunda pieza de información. El humor de Taillow mejoró, felicidad más 20, recibió el regalo de Taillow. Fragmento de información 2. Taillow compartió contigo el fragmento de información 2. Ese Pokémon vive con su hermano. No tienen hogar fijo y pasan sus días surcando los cielos de la región de Hoenn. Si logras que Taillow sea más feliz, podría compartir más información contigo. Sin dudarlo, Kawaki se giró y sacó aún más golosinas de la guardería. Pero Taillow parecía estar lleno. Miró las golosinas con poco interés, luego miró a Kawaki, batió las alas, se dio la vuelta y se fue volando. ¡Ey! Kawaki se quedó allí atónito. Taillow no miró atrás. Kawaki se quedó estupefacto. ¿Acaso Taillow estaba criticando la calidad de su comida? ¡Qué grosero! Aún así, lo que Taillow mencionó en su información probablemente se refería a los legendarios Pokémon Latias y Latios, ¿verdad? Pokémon legendarios. Eran increíblemente raros y preciosos. Sin Taillow, Kawaki no tenía forma de obtener más información. Solo podía regresar a la guardería y reanudar su jornada laboral. Sin embargo, Taillow le había dado una nueva idea. No solo los entrenadores Pokémon, sino también hacer felices a los Pokémon salvajes les permitiría ganar sus regalos. Movimientos, objetos, habilidades, información, qué gama tan diversa de recompensas. A medida que el sol ascendía y el desayuno terminaba, los habitantes de Fireboard Town comenzaron gradualmente su trabajo diario, y los entrenadores viajeros comenzaron sus viajes. Kawaki esperaba clientes en la guardería mientras reflexionaba sobre los planes futuros para el negocio. Acerca de la eclosión de los huevos, si un cliente solo alojara un Pokémon, no habría forma de criar huevos. En situaciones así, tener un Ditto en la guardería solucionaría estos problemas. Ditto podía transformarse en cualquier Pokémon, incluso en humanos. Usarlo para reproducirse con los Pokémon de los clientes podía producir crías superiores. Pero el problema era que era difícil encontrar Dittos salvajes porque se transformaban en la apariencia de otros Pokémon. Sin una observación minuciosa, era difícil identificarlos. En ese caso, tendría que comprar uno en otra guardería. Mientras pensaba, la puerta de la guardería se abrió. Un cliente. Kawaki y Bewear se animaron inmediatamente, pero cuando vieron quién era, se quedaron congelados en el lugar. ¿Oficial Genmi? El pequeño Growlithe sintió la presencia de un extraño y salió inmediatamente corriendo, ladrando fuerte al visitante. ¡Guau, guau, guau! Growlithe, no te preocupes, gritó Kawaki.
Growlithe inmediatamente ladró y corrió hacia él. La oficial Henry miró a Growlithe, luego a la guardería completamente renovada y asintió en silencio. Parece que ya te has adaptado a la vida aquí. Me alegra ver esto. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 17. 17. La asistencia de la oficial Henry dentro de la guardería. La oficial Henry se sentó derecha en el sofá, observando cómo Bewear traía un vaso de jugo y lo colocaba frente a ella. Kawaki se sentó frente a ella, recordando lo que ese chico llamado Youngster yo había dicho antes, y habló. Muchas gracias, oficial Henry. Se refería a cómo esta oficial Henry había ayudado a promover su guardería en la ciudad. La oficial Henry sonrió y dijo. No necesitas llamarme oficial Henry. En realidad, por relaciones familiares, deberías llamarme One-chan. Kawaki se quedó atónito. Los recuerdos del propietario original no contenían mucho sobre la familia Henry, solo algunos recuerdos del propietario original rechazando la invitación de la familia Henry de regresar con ellos. Tu madre era prima de mi tía. Vinimos a Fireboard Town hace 3 años. Querían traerte de vuelta con la familia, pero te negaste, dijo la oficial Henry. Kawaki asintió. El dueño original efectivamente se había negado. Porque para él, la familia Henry era un lugar completamente desconocido, aunque allí había crecido, y sus padres también estaban enterrados. No quería ir a ningún otro lugar. Kawaki permaneció en silencio, ya que después de todo, él no era el propietario original. Suspiró. La oficial Henry miró a esta pobre niña. Sus padres habían muerto, y sus abuelos y su tía también habían muerto heroicamente en sus primeros años mientras mantenían la paz regional y luchaban contra criminales y cazadores furtivos de Pokémon. Aunque para Henry esto era algo de lo que estar muy orgullosa, para el resto de la familia era extremadamente doloroso. Bueno, no tenía sentido sacar esos temas a colación. Ahora que el pequeño Kawaki dirigía la guardería también, se notaba que estaba listo para empezar una nueva vida. Como miembro de la familia Henry, permítele que te eche una mano. La oficial Henry enderezó su expresión y luego fue al grano. Vine aquí porque hay algo que quería preguntarle. ¿Qué? Kawaki estaba desconcertado. La oficial Henry dijo. Si necesitas huevos Pokémon, puedo contactar a la Liga OEM para enviarte un lote. Después de todo, si querías dirigir una guardería, los Pokémon eran esenciales. ¿Y el precio? Preguntó Kawaki. No se necesita dinero. La oficial Henry negó con la cabeza y luego explicó. Porque en la región de Oen hay Pokémon salvajes que se quedan sin hogar debido a desastres naturales cada año. Los humanos y los Pokémon son formas de vida que conviven en este mundo. La Liga Oen no puede quedarse de brazos cruzados, así que envía gente a rescatar a estos Pokémon afectados por el desastre. Tras ser rescatados, estos Pokémon ocasionalmente ponen huevos. También se encuentran huevos abandonados en pueblos y en la naturaleza. Como nadie los cuida, suelen ser enviados a 2 lugares. Primero, nacen y se entregan a los profesores para que los presenten a los nuevos entrenadores como sus Pokémon iniciales. Los huevos restantes se donan a guarderías cercanas para ayudar a cuidarlos y luego se venden a los entrenadores que los necesitan. Por supuesto, la venta aquí no se refería al precio del Pokémon, sino más bien a la tarifa por el cuidado del arduo trabajo del criador. La Liga OEN solo tiene un requisito. Esperan que ayudes a esos niños a encontrar entrenadores adecuados. Entiendo. Kawaki asintió. La guardería necesitaba esos huevos Pokémon ahora mismo, así que no rechazó la buena voluntad de la oficial Henry. En ese caso, te lo dejo a ti. Los labios de la oficial Henry se curvaron en una leve sonrisa. Ni lo menciones. Creo que serás una excelente criadora. Se notaba lo cariñoso que era el pequeño Growlithe con él. Porque Growlithe era un Pokémon muy inteligente. La oficial Henry pensó esto mientras no podía evitar mirar al pequeño Growlithe. En ese momento, el pequeño Growlithe estornudó de repente. Inmediatamente, pequeños destellos de luz salieron de sus fosas nasales. Bewear, que estaba cerca, lamentablemente se vio afectado por estas partículas de luz. Pronto bostezó y se quedó somnoliento. Oficial Henry. Interrogación de cierre. ¿Podría ser un bostezo? No, más que bostezo, parecía polvo para dormir. Pero ¿cómo podría un Pokémon como Growlithe usar el movimiento polvo somnífero? Un gran signo de interrogación apareció sobre la cabeza del oficial Henry. Todo lo que veía ante sus ojos estaba más allá de su comprensión. La oficial Henry miró al pequeño Growlithe con expresión atónita. Incluso alguien tan sereno como ella no podía evitar sentirse confundido en ese momento.
¿Polvo para dormir, Roulite? ¿Qué diablos está pasando? La oficial Genny se giró para mirar a Kawaki. Por lo que ella sabía, no había forma de que un Pokémon como Growlithe pudiera aprender el movimiento polvo somnífero. Kawaki. Tampoco esperaba que Growlithe usara el polvo para dormir de esta manera. ¿Una forma alternativa de bostezo? Ante la mirada confundida y perpleja del oficial Genny, Kawaki se rascó la cabeza algo avergonzado. Antes de que Growlithe naciera, intenté explicarle los principios del polvo somnífero. Pensaba. Si incluso Odish puede aprenderlo, ¿por qué Growlithe no? Así que lo intenté, y no esperaba que Growlithe lo aprendiera de verdad. El poder del me lo imaginé. Oficial Genji. Suena bastante lógico. Pero esto no parece científico en absoluto. La oficial Genji se quedó en silencio. Proveniente de una familia prominente, la oficial Genji inmediatamente pensó en muchas posibilidades. 1. Este Growlithe tenía un talento excepcional. 2. El conocimiento científico previo era erróneo y Growlithe en realidad podía aprender a usar polvo para dormir, simplemente la gente aún no lo había descubierto. 3. Este era el poder especial del pequeño Kawaki. Primero, descartó las posibilidades 1 y 2. La agente Genmi conocía muy bien a Growlithe. Pase lo que pase, Growlithe no podría aprender a usar el polvo para dormir. Su familia tenía muchos Growlithe y nunca había ocurrido un caso como este. Entonces, la tercera opción. Si el pequeño Kawaki realmente poseyera este tipo de poder, realmente sería naturalmente apto para convertirse en un criador. Daba igual. Mientras el pequeño Kawaki estuviera sano y salvo, eso era todo lo que importaba. La oficial Genmi renunció a investigar más. Aún quedaban algunos asuntos en la comisaría por resolver. Se levantó y dijo. Me pondré en contacto con la Liga Oen más tarde y te daré una respuesta en un rato. Está bien, muchas gracias. Kawaki le agradeció nuevamente. La oficial Genmi se fue. Tenía muchas cosas que hacer y no podía quedarse allí mucho tiempo. Cuando se puso en contacto con la Liga Oen y solicitó los huevos Pokémon, volvería a visitar al pequeño Kawaki. Kawaki se sintió muy agradecido con el oficial Genmi en su corazón. Ella realmente les había brindado una ayuda tremenda. Con ese lote de huevos Pokémon, las operaciones de la guardería podrían ponerse en marcha oficialmente. Pero antes de eso, solo necesitaba esperar pacientemente. A lo largo de la mañana fueron acudiendo a la guardería bastantes clientes, aunque la mayoría eran niños menores de 10 años o niños que acababan de cumplir 10 años. La mayoría provenían de familias comunes. Tras enterarse por la agente Genmi de que se había abierto una guardería, todos vinieron corriendo del pueblo a preguntar por la situación. Para estos niños que potencialmente podrían convertirse en clientes de la guardería en el futuro, Kawaki naturalmente necesitaba tratarlos bien. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 18. Odish y el jardín de hierbas. Jefe, ¿tiene huevos de Beautifly a la venta? Jefe, el año que viene cumpliré 10 años. Por favor, asegúrate de guardar un Pokémon para mí. Jefe, no hay espacio en mi casa. Cuando llegue el momento, ¿podré alojar a los Pokémon que capture durante mis viajes? Los niños pequeños hablaron al unísono. Aunque sus preguntas eran diversas, sus ojos estaban llenos de anhelo por convertirse en entrenadores y de amor por los Pokémon. Kawaki sonrió mientras respondía a cada uno. No tenemos huevos de Beautifly, pero podríamos tener huevos de Wurmple. Si te gusta ese Pokémon, puedo estar pendiente de ti. Claro que no hay problema. Cuando cumplas 10 años, vuelve y te garantizo que tendré un lote entero de huevos Pokémon listos para que elijas. ¿Abordar? Claro. Tengo muchas ganas de ver qué Pokémon raros encontraréis en vuestros viajes. Fallarbor Town era un pequeño pueblo agrícola y la mayoría de los niños allí eran niños rurales de familias comunes. No podían conseguir Pokémon iniciales de los profesores como algunas personas, y definitivamente no podían enviar a sus Pokémon a vivir al laboratorio del profesor Oak como Ash podía. Así que en situaciones como esta, la guardería se convirtió en su mejor opción. Sin una guardería, tendrían que confiar en su propia fuerza para atrapar Pokémon en la peligrosa naturaleza. Al observar a esos niños sencillos e inocentes frente a él, Kawaki no pudo evitar pensar. Quizás los cazadores de insectos y los jóvenes que los jugadores encuentran en los juegos son como ellos. ¡Guau! Eso es genial. Al escuchar las palabras de Kawaki, todos los niños aplaudieron al unísono.
Se quedaron en la guardería durante un largo rato y finalmente se fueron marchando uno a medida que se acercaba el mediodía. Una vez que los niños se fueron, la guardería quedó inmediatamente en silencio. Como actualmente no había clientes en la guardería, Kawaki simplemente preparó el almuerzo para él y los pocos Pokémon. ¡Guau, guau, guau! El pequeño Growlithe saltaba detrás de Kawaki, dando vueltas alrededor de sus piernas, aparentemente invitándolo a jugar. Kawaki tomó a Growlithe y lo dejó a un lado. Siéntate solo un rato primero. ¡Guau! Quejido, al ver que Kawaki no quería jugar con él, el pequeño Growlithe se sintió muy ofendido. Bajó las orejas, e incluso una pequeña nube oscura apareció sobre su cabeza. Kawaki. ¿Qué haces cuando un Pokémon es demasiado pegajoso? Suspiró con cierta impotencia y le dijo a Growlithe. No es que no quiera jugar contigo, tengo que prepararles comida a todos. Tú también debes tener hambre, ¿verdad? Después de comer, jugaré contigo, ¿de acuerdo? ¡Guau! La nube se despejó y un pequeño sol apareció sobre la cabeza de Growlithe. Después de la explicación de Kawaki, Growlithe finalmente se dio cuenta de que también tenía hambre. Entonces el pequeño perro Pokémon dejó de hacer ruido y obedientemente se sentó a un lado, esperando la cena. El humor de Growlithe mejoró, felicidad más 10, recibió el regalo de Growlithe. Huella de pata de cachorro. Huella de cachorro. Una huella dejada por un joven Growlithe, prueba de la amistad y el afecto de Growlithe, llena de valor conmemorativo. Al mirar el molde con huellas de flores de ciruelo que apareció de repente en su bolsillo, Kawaki no supo qué decir por un momento. Aún así, una cosa era correcta. Esta cosa realmente estaba llena de valor conmemorativo. Kawaki guardó cuidadosamente la huella de la pata del cachorro, planeando mostrársela a Growlithe cuando creciera. El almuerzo se comió una vez más en la pequeña mesa del comedor. Una persona y 3 Pokémon estaban sentados alrededor de la mesa, parecían una familia. Después de terminar su leche Momo, Growlithe no pudo evitar bostezar. Después de correr toda la mañana, me estaba dando sueño. Los Pokémon jóvenes eran así. A menudo tenían sueño, pero eso también era una señal de que estaban creciendo. Al ver esto, Kawaki simplemente hizo que Bewear llevara a Growlithe de regreso a la habitación para una siesta de la tarde. Mientras tanto, aprovechó que no tenía clientes y llevó a Odish al jardín de hierbas de al lado. Kawaki sacó su regadera Sidu que hizo el riego diario de estas verduras y hierbas. ¡Qué extraño!, gritó Kawaki. ¿Odish? Odish miró algo desconcertado. ¿Puedes ayudarme con algo? Kawaki miró el campo donde aún no había crecido ninguna cosecha y le dijo a Odish. Si puedes, ¿podrías usar tu energía de tipo planta para ayudarme a cuidar las semillas de estos campos? Odish parpadeó y aceptó sin dudarlo. Odish tilde por supuesto. Kawaki era ahora su entrenador. No solo le preparaba deliciosas golosinas todos los días, sino que incluso había creado un área especial solo para que viviera. A Odish le encantaba este jardín de hierbas. Sentía una profunda gratitud hacia Kawaki y estaba muy feliz de haberlo conocido. Y ahora si pudiera ayudar a Kawaki, sería aún mejor. Los Pokémon eran así de simples. Si eras bueno con ellos, ellos serían buenos contigo. Al ver esto, Kawaki se sintió aliviado. En ese caso, te lo dejo a ti. Extraño. No era un entrenador profesional y no podía hacer que los Pokémon fueran más fuertes a través de un entrenamiento especial. Pero los criadores tenían sus propios métodos de entrenamiento. Integrando el entrenamiento a la vida diaria. Aunque en la superficie parecía que Odish estaba usando su energía para ayudar a cuidar el jardín de hierbas, en realidad, al hacer esto, Odish también estaba mejorando su habilidad para controlar la energía de tipo planta. Listo para ponerse a trabajar, Odish había dormido toda la mañana y, de todos modos, no podía dormir. Como no tenía nada más que hacer, bien podría ayudar a Kawaki a cuidar la tierra. El pequeño Odish se concentró en movilizar la energía de tipo planta en su cuerpo. Usó Ingrain para enterrarse en la tierra, detectando las semillas enterradas. Bajo el control de Odish, su cuerpo libera continuamente energía verde tipo planta. Esta energía se convirtió en nutrientes y comenzó a nutrir esas semillas. Desde la superficie, todo el campo no parecía sufrir cambios importantes. Pero Kawaki sabía que esto se debía a que el poder actual de Odish todavía era demasiado débil. Cuando finalmente evolucionó a Bellossom, tal vez solo un pensamiento podría hacer que las semillas broten, florezcan y den fruto. Kawaki no tenía prisa. Con este sistema mágico, ese día era solo cuestión de tiempo. En ese preciso instante se oyó un grito claro desde arriba.
Kawaki miró hacia arriba y vio que Tailou, insatisfecho, de alguna manera había aterrizado nuevamente en su techo. Una vez familiar, dos veces cómodo. Tailou abrió los ojos y miró a Kawaki, al humano que lo había alimentado esa mañana. Ahora tenía hambre y por eso regresó. ¡Santo cielo! ¿Este Tailou estaba aquí nuevamente para ofrecer comida y bebida? Con la posibilidad de que información relacionada con los legendarios Pokémon Latias y Latios flotara en su mente, Kawaki no lo dudó. Después de todo, para él eran solo unas cuantas golosinas Pokémon. Poder intercambiarlas por información sobre Pokémon legendarios valía la pena. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 19. Capítulo 19. Un brote masivo de Clefairy. Los jugadores de Pokémon son gente que ama todo por igual. Como dicen, cada uno tiene sus favoritos. Ya sea el común Caterpie que ves por todas partes, el raro y escurridizo Garchomp, o incluso el sensual Jynx, siempre hay alguien que se enamora de ellos. Por no hablar de los Pokémon legendarios. Aunque Kawaki aún dirige su guardería y no tiene muchos Pokémon poderosos a su alrededor, algunas cosas se hacen mejor cuanto antes. Habiendo aprendido sobre Latias con antelación, una vez que se fortalezca en el futuro, podrá prepararse con antelación para presenciar de primera mano a esas bestias legendarias que se encuentran en la cima de la pirámide ecológica de este mundo. Kawaki se giró y trajo algunas golosinas Pokémon de su casa para alimentar al Tailou que estaba frente a él. El Tailou lo miró satisfecho, luego bajó la cabeza y comenzó a disfrutar de la comida. Aprovechando este momento, Kawaki revisó la información detallada del Tailou. Pokémon. Tailou género. Masculino habilidad. Agallas movimientos. Gruñido, picoteo, concentración de energía, ataque rápido, ataque de ala estado. Saludable estado de ánimo. Encantado felicidad. 50 amistad. 20, otro cuidador gratuito descripción. Es tan cómodo no tener que buscar comida. Sería aún mejor si existieran esos dulces cuadrados. Tailou. Kawaki. Así que este Tailou era demasiado perezoso para buscar su propia comida y vino deliberadamente a robar comida y bebida, ¿eh? ¿Otro? ¿Podría ser que este Tailou haya sido alimentado por otras personas antes? No es de extrañar que pareciera tan practicado, pero este Tailou estaba claramente insatisfecho con la comida que le proporcionaban, ¿no es así? Dulces caramelos cuadrados. Kawaki inmediatamente pensó en los Pokébloques. Eran unas golosinas increíblemente deliciosas para los Pokémon. No solo tenían un sabor exquisito, sino que también realzaban su belleza, haciendo que su pelaje fuera más brillante y suave. Es solo que Kawaki aún no sabía cómo hacerlos. Tendría que encontrar tiempo para aprender más tarde. Pero dejando de lado la comida y las tonterías, el Tailou no escatimó en su regalo. Después de que Tailou terminó de comer, otra línea de información apareció ante los ojos de Kawaki. El estado de ánimo de Tailou aumentó, felicidad más 20, recibió el regalo de Tailou. Nueva información. Tailou les reveló nueva información. Hace 2 días, una enorme estrella cayó del cielo y se estrelló contra la cascada Meteoro. Un montón de Pokémon rosas salieron corriendo de ella. La estrella parecía ser su nave espacial. Después de llenar su estómago, el Tailou se dio una palmadita en el trasero y se fue volando, como un pájaro despreciable que no te reconoce una vez que se vuelve a poner los pantalones. Kawaki miró la información que tenía delante con cierta sorpresa. ¿Ya no había información sobre Latias y Latios? Una estrella cayó del cielo y se estrelló en Meteor Falls. Estrella, Pokémon rosa, nave extraterrestre, ¿podría referirse a Pokémon como Clefairy? Clefairy, un Pokémon de tipo hada que pertenecía a una especie social, poseía una estructura social similar a la humana y realizaba rituales para adorar a la luna. Había rumores de que en realidad no pertenecían a este planeta, sino que habían llegado a él a bordo de naves espaciales hacía mucho, mucho tiempo. Si la información de Tailou no estaba equivocada, esto significaba que hacía 2 días, una nave espacial llena de Clefairy había aterrizado en las cercanas Meteor Falls. Los Clefairy eran Pokémon extremadamente raros, pero de carácter apacible y muy confiables. En algunas regiones, los Clefables, en los que evolucionó Clefairy, incluso eran utilizados como asistentes por la enfermera Joy en los centros Pokémon. Kawaki archivó esta información en su mente. Como la guardería no estaba lejos de Meteor Falls, podría investigar después de cerrar y ver si podía encontrar algunos Clefairy para ayudar en la guardería. En ese momento, de repente escuchó la voz de Bewear desde atrás. Viscosidad. Kawaki se dio la vuelta y vio a Bewear guiando a una chica de cabello dorado. Un cliente.
Kawaki se animó de inmediato. Regresó al salón principal y se presentó. Hola, soy la guardería Kawaki. Soy el dueño, Kawaki. ¿Qué servicio necesita? La chica rubia miró con curiosidad los alrededores. Recuerdo que antes no había guardería aquí, dijo. Abrimos hace unos días, respondió Kawaki con una sonrisa. Ya veo. La chica rubia sacó 2 Pokéballs de su bolsillo y dijo sin rodeos. Me gustaría dejar a estos 2 Pokémon aquí un rato. ¿Pokémon de mesa? Kawaki arqueó una ceja y luego preguntó. ¿Necesitas servicios de crianza? Esta guardería tiene un método de eclosión de huevos muy especial que permite que las crías Pokémon aprendan movimientos que normalmente no dominarían. Claro, el precio sería algo más alto de lo habitual. Al oír esto, la muchacha quedó un poco aturdida. ¿Hacer que los Pokémon descendientes aprendan movimientos que normalmente no dominarían? ¿Se refería a movimientos heredados en la descendencia? Kawaki vio lo que la niña estaba pensando y sonrió. Así es, pero no se trata solo de movimientos heredados. También incluye técnicas secretas creadas por nuestra familia, usando la herencia del huevo para que los Pokémon aprendan movimientos que normalmente les serían absolutamente imposibles de aprender. La muchacha no pudo evitar pensar. Por ejemplo, Kawaki sonrió y comenzó a dar ejemplos. Bueno, ¿crees que un Pokémon como Growlithe podría aprender tackle? Claro que sí. Dijo la niña. No solo podía, sino que además era muy fácil. ¿Qué pasa con Outrage? La niña pensó por un momento. Eso también es posible. Aunque sería algo difícil, no era imposible para Growlithe. Simplemente no sería tan fácil como aprender tackle. Kawaki observó la expresión de la chica y continuó preguntando. ¿Qué pasa con el polvo para dormir? Tan pronto como salieron esas palabras, fue como un rayo caído del cielo despejado. ¿Polvo para dormir? La chica pareció sorprendida. Sleep Powder fue un movimiento que no tenía absolutamente ninguna conexión con Growlithe. Su compatibilidad era prácticamente cero. Entre todos los tipos de Pokémon, solo los de tipo bicho y planta eran particularmente buenos en este movimiento, pero Growlithe, al ser de tipo fuego, imposible, absolutamente imposible. Pero Kawaki simplemente sonrió. Silbó, y pronto una figura de color rojo anaranjado bajó corriendo las escaleras. Era claramente un Growlithe que aún no había crecido completamente. Growlithe, muéstrale a este cliente lo que puedes hacer, dijo Kawaki con una sonrisa. ¡Guau, guau! Growlithe meneó la cola alegremente. Miró a la chica que tenía delante y, de repente, estornudó con fuerza. Al segundo siguiente, innumerables partículas brillantes parecidas a polvo volaron desde su estornudo, extendiéndose en todas direcciones. Ese movimiento, claramente fue el movimiento de tipo planta polvo para dormir. Las pupilas de la niña se contrajeron y ella quedó completamente atónita. Un Growlithe que podría usar polvo para dormir, esto no tiene sentido. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 20. Capítulo 20. Esto no tiene sentido. Lo que veía destrozó por completo la comprensión de la niña. Hacer que los Pokémon aprendieran movimientos que normalmente no dominaban era algo de lo que nunca había oído hablar. Aunque la existencia de Pokémon en sí misma no tiene sentido, pero, ¿un Growlithe que usa polvo somnífero? Era absolutamente imposible, ¿verdad? Los ojos de la niña no pudieron ocultar su sorpresa. Kawaki sonrió levemente y continuó su discurso. La existencia de los Pokémon en sí no puede explicarse científicamente. Son criaturas increíblemente mágicas, tan mágicas que diferentes especies pueden aparearse, combinarse y reproducirse entre sí. Y estas uniones entre especies suelen traer sorpresas inimaginables. Desbloquear un mayor potencial en Pokémon, incluso rompiendo las limitaciones originales de su especie, la niña escuchaba aturdida. Y Kawaki preguntó en tono tentador. ¿Qué te parece? ¿Te animas a probarlo? Solo entonces la niña salió del shock que le provocó el Growlithe que usaba polvo para dormir. Miró las Pokéballs en sus manos, recordando los pocos movimientos que había visto en la pequeña pizarra de la entrada. Ojos de muñeca, danza de espadas, polvos para dormir, dejando de lado los ojos de muñeca por ahora. Si su Swampert pudiera aprender la danza de las espadas, la niña ni siquiera podía imaginar lo fuerte que se volvería su Swampert. Imágenes de un Swampert blandiendo la danza de espadas brillando radiantemente en competencias pasaron por su mente, haciendo que su corazón latiera con emoción. Ella no pudo evitar preguntar. ¿Puede Swampert aprender la danza de espadas? Desafortunadamente, no podemos enseñarle ese movimiento directamente a Swampert, pero se puede hacer mediante la crianza.
Tras una pausa, Kawaki añadió. Es que la guardería acaba de abrir y aún no tenemos un dito. Tendrías que proporcionarnos un Pokémon que pueda reproducirse con Swampert. Entendido. La chica sacó otra Pokébola. Sal, Quagsire. Te elijo a ti. Y a ti también, Swampert. 2 destellos de luz blanca después, un majestuoso Swampert y un adorable Quagsire aparecieron en el salón principal de la guardería. La mirada de Kawaki recorrió a los 2 Pokémon. Pokémon. Swampert género femenino, Pokémon. Quagsire género masculino, ambos Pokémon pertenecían al grupo de huevos Agua 1, cumpliendo las condiciones de reproducción, y con diferentes géneros, podían producir huevos. Quagsire y Swampert ya se caen bien. Dijo la chica. Así que no hace falta que te esfuerces por acercarlos. Kawaki asintió. Eso hizo las cosas más convenientes. Aunque obligar a 2 Pokémon a aparearse y reproducirse puede sonar un poco extraño, realmente no se pueden juzgar desde una perspectiva humana. La crianza de Pokémon era muy especial y, a diferencia de los humanos, cuando 2 Pokémon que sentían afecto el uno por el otro pasaban mucho tiempo juntos, la energía de sus cuerpos se atraían entre sí, luego abandonaban sus cuerpos y se fusionaban en el mundo exterior para formar un nuevo Pokémon. Por supuesto, incluso si 2 Pokémon no se amaran, siempre que pasaran suficiente tiempo juntos y sus energías se combinaran entre sí, aún podrían producir huevos. Esto no estaba bajo el control del propio Pokémon, sino más bien bajo la atracción mutua de los campos de energía. Así era como se reproducían estas criaturas. Muy bien. Abordaré a Swampert y Quagsire aquí y volveré a registrarme en unos días. Dijo Kawaki. Desarrollar el afecto llevó tiempo, al igual que la cría de huevos. Durante este periodo, la mayoría de los entrenadores optaban por el servicio de alojamiento con acompañante. Otras guarderías cobraban alrededor de 3.000 rupias por día por alojar Pokémon, mientras que la crianza requería tarifas adicionales. La muchacha pagó, dijo algunas palabras a Swampert y Quagsire y luego se fue con grandes expectativas. Una vez que el entrenador se fue, Swampert y Quagsire inmediatamente dirigieron su atención a Kawaki. Bueno, deja que Bewear y yo os mostremos dónde viviréis los próximos días. Dijo Kawaki a los 2 Pokémon con una sonrisa. Swampert y Quagsire no tuvieron objeciones ya que su entrenador ya había hablado. Siguieron a Kawaki y Bewear, empujando la pequeña puerta de madera tras el mostrador. De repente, un patio trasero espacioso y abierto apareció ante ellos. Este lugar era exuberante y verde, con una vegetación próspera y mostraba signos de vida vibrante por todas partes. Kawaki instaló a Swampert y Quagsire en la zona del lago e hizo que Bewear les proporcionara comida a horas fijas cada día. Ahora todo el lago, no, todo el patio trasero, tenía solo estos 2 Pokémon. Un macho y una hembra solitarios, yesca seca y fuego abrasador. Seguramente no tardaría mucho en que Kawaki descubriera a sus crías como nuevos Pokémon mientras paseaba por la hierba. Pero antes de eso, necesitaba aumentar sus valores de felicidad y amistad como de costumbre. Trajo comida y bayas al lugar junto a la orilla del lago. Swampert y Quagsire ya habían entrado al agua, con solo la mitad de sus cabezas asomando por encima de la superficie. Al oír los sonidos, se giraron para mirar. Kawaki colmó de elogios a los 2 Pokémon, diciendo cosas como su entrenador los ha criado tan bien que está claro que los ama de verdad y palabras similares. Los Pokémon eran así de simples, incluso los grandes como Swampert. Combinado con las bayas y las golosinas, pequeños soles que representan la felicidad aparecieron sobre las cabezas de ambos Pokémon. Sus valores de amistad y felicidad aumentaron visiblemente bastante. Y ante los ojos de Kawaki, varias líneas de texto aparecieron en sucesión. El estado de ánimo de Swampert aumentó, felicidad más 30, recibió el regalo de Swampert. Proteger TM. TM, protección. Movimiento de tipo normal que bloquea completamente el ataque del oponente. El uso consecutivo o una gran diferencia de poder entre oponentes provocará el fallo del movimiento. Usos restantes. 9.999, 9.999. El estado de ánimo de Quagsire aumentó, felicidad más 35, recibió el regalo de Quagsire. Tóxico TM. TM, tóxico. Movimiento de tipo veneno que inflige un estado de envenenamiento severo al oponente. Con el tiempo, el daño del veneno se vuelve cada vez más severo. Usos restantes. 9.999, 9.999. 2 movimientos que resultaron extremadamente útiles para los entrenadores novatos y principiantes. Kawaki estaba bastante satisfecho. Les sonrió a los 2 Pokémon.
Bueno, no los molestaré más. Por favor, llévense bien durante este tiempo. Si necesitan algo o necesitan ayuda, pueden venir a buscarme a mí y a Bewear en la entrada. Por la apariencia de la niña, parecía una entrenadora con considerable habilidad. Para su primer servicio de cría, a Kawaki no le importó darle un pequeño regalo. No es solo un suamper de danza de espadas, si el huevo tuviera suficiente talento, no le importaría agregarle también polvo para dormir a la educación prenatal. De esta manera, cuando la niña llegara a este Pokémon a lugares de competición de mayor nivel, su Swampert sin precedentes se revelaría al mundo. Cuando eso sucedió, la gente seguramente querría saber cómo lo hizo. Y entonces, la reputación de la guardería resonaría en todo el circuito de competición.